Sí, lo quiero comenzar con lo último que básicamente dijiste en la película, que fue texto, por todas las canciones que nunca serán escuchadas. ¿Qué significa esto para ti? Sí, pues pues para mí fue muy conmovedor encontrar en los textos de los exploradores en los que se basó la película, eh, que una buena parte de las comunidades que ellos contactaron y de las que ellos hablaron son comunidades que desaparecieron eh, durante la época de la cauchería y que por todo el proceso de aculturación pues también han desaparecido, o sea, como que ya no, que son lo único que nos queda es eso que escribieron ellos, como que fue un contacto efímero, frágil pues que realmente lo que queda es un recuerdo pues de algo que ya se perdió. Entonces hay muchas comunidades que lograron resistir, que todavía resisten, que todavía tratan de mantener su idioma, su cultura, su tradición viva, pero pues hay muchas que ya se quedaron en el camino y pues digamos si las que existen ahora no reemplazan a las que ya se perdieron. La idea de identidad jugó algo para ti cuando te aproximaste a este proyecto como colombiano, como latinoamericano en general, ¿no? Expandiendo la idea de que no estamos en contacto con nuestras raíces o como con parte de esas raíces. Y me imaginé que era a lo mejor como un acto de contrición, ¿no? De tu parte, como tratar de reconocer esta parte nuestra. Sí, pues realmente más que un acto de contrición es un acto de autoconocimiento, de curiosidad por las propias raíces, por la propia historia. Siento que en Colombia nos pasa y supongo que es algo con lo que muchos latinoamericanos nos podemos identificar y es un desconocimiento de nuestro pasado, ¿no? De nuestra historia, de nuestra... O sea, como que sentimos que hay muchos vacíos en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y en Colombia en general, pues en gran parte de la historia es como que no entendemos qué fue lo que pasó. Y creo que a través del cine, el cine es una herramienta de memoria, el cine es una herramienta de construcción de identidad, ¿sí? Entonces, a través de eso, nos brinda el espacio para hacer esas preguntas, y para investigar, y para indagar, y para reconocernos, ¿no? Siento que sí ha sido un error, pues, nuestro alejamiento de nuestras culturas indígenas. Siento que en Colombia, pues, hemos tenido una vergüenza muy grande de nuestro pasado indígena y nuestro, de esas raíces. Sin embargo, siento que esas raíces que están ahí latentes, que están hablando y que todavía tienen mucho que decirnos y que además el mundo interesado en ellas, ¿no? O sea, que siento que estamos en un momento donde en el mundo vemos tanta crisis, tanto odio, tanta xenofobia que sube, tanta guerra. Entonces sí, hay un agotamiento de cierta parte de la sociedad. Entonces hay mucha gente que está emprendiendo una búsqueda espiritual y siento que la película ha conectado con eso, con esas preguntas espirituales que se hace la gente que subyacen en el fondo de nuestra conciencia. Durante la película tocas los elementos de invasión, de conquista, de barbarie, de genocidio, pero no es tu punto central, ¿no? Te vas mucho más a una cosmología espiritual. ¿Por qué decidiste irte por este camino? Sí, durante el proceso al inicio del proceso de la película, pues me interesó, o sea, un tema que tenía muy presente era el tema del genocidio cauchero, que realmente pues es algo terrible que ocurrió en Colombia como casi que el equivalente del holocausto judío, ¿no? Pero luego me di cuenta que lo que me interesaba no era la violencia en sí, ni tampoco me interesaba el genocidio en sí, ni quería hacer una película sobre un holocausto, sino me interesaba lo que se estaba perdiendo en ese proceso, ¿no? Me interesaba toda esa cosmogonía, todas esas ideas, como ese modo espiritual, o sea, era más, prefería hacer una celebración de la vida de las víctimas que una celebración de la violencia de los victimarios, entonces decidí mantener eso muy al margen. La película, a pesar de que es muy terrible, pues se sugiere, realmente está mucho más sugerido que explicitado. Entonces, porque realmente el centro de la película para mí es esa celebración de ese modo de vida que para mí es tan válido y el que uno puede aprender tantas cosas, pero que durante tanto tiempo hemos despreciado. ¿Cuán difícil para ti fue enfrentarte a, como occidental, estamos tan imbuidos de nuestra dualidad cultural, del maniqueísmo,
y enfrentarte a una sociedad que ve las cosas diametralmente diferentes. Sí, realmente fue un proceso muy duro, muy complejo para mí. Fueron 3 años y medio de trabajo en el guión, que es básicamente pues, estar en la Amazonía la sensación que tienes al estar en la Amazonía, de compartir con las tribus indígenas, es una sensación de confrontación interna, ¿no? Eso, al verlos a ellos, eso te hace replantearte muchas cosas, te hace pensar muy profundamente sobre quién eres y sobre por qué eres así, y sobre las ideas sobre las que has construido tu mundo y te das cuenta de que pues, sobre todo es estar confrontado con que existen otras posibilidades, otras formas de ser humano. Eso a mí me generó pues como muchas preguntas, muchas dudas y el guión es un poco una exploración de esas preguntas. Pero para poder entrar en la película pues sí tuve que dejar atrás muchas de las ideas preconcebidas que tenía sobre lo que son pues, una narración de historia, sobre el tiempo, y entrar y dejar que la narrativa se imbuyera de ese espíritu masónico, de lo mitológico, de lo mítico, de lo espiritual, de lo intangible, de lo que no es completamente racional. Y eso fue un proceso muy largo en el que yo durante 2 años estuve perdido completamente sobre cómo hacerlo, porque además la película tenía que establecer un puente, no era solamente presentar esa dualidad de una manera documental, sino hacerlo de una manera que que un espectador que no conoce este mundo pudiera acercarse a él. Y es un mundo que cuando te acercas a él por primera vez es completamente incomprensible porque es tan diferente al nuestro. Entonces la película tenía que construir un puente, tenía que acercar al espectador que no conoce y tenía que ser comprensible para él y que tenía que tener esa capacidad de involucrarlo. Entonces la película realmente yo digo que no es la Amazonía como tal la que ves en la película, sino es una interpretación muy personal que yo digo que es una pequeña ventana a un mundo que espero que te genere curiosidad, pero que realmente es un mundo que no cabe ni en una sola película ni en 1000 películas. La diferencia entre la estructura que llevabas, la película que tenías en tu mente y la posibilidad de abrirte a la espontaneidad, a lo que pasaba, a lo que encontraste, ¿cómo fue ese balance? Sí, realmente la película es muy diferente a la película que yo empecé a hacer, digamos así, o sea, como que eh, yo sé, no, y yo creo en eso cada vez más, o sea, creo que uno no debe hacer la película, o sea, es que si uno ya sabe la película que va a hacer antes de hacerla, pues no tiene sentido hacerla, ¿no? Como que uno tiene que emprender un camino y tiene que haber un camino de descubrimiento, tiene que haber un camino donde la película empiece a tomar una vida propia y empiece a decirte cosas ella. Y hay que estar abierto a eso, ¿no? Porque si eso no pasa, pues se vuelve un proceso industrial de hacer, sí, como hacer un vaso o hacer un carro, no sé. Mientras que una película tiene como esa capacidad, o sea, hay que escucharla y hay que generar como las energías alrededor de ella, hay que traer un equipo, un elenco que le aporte cosas y que la enriquezca en el proceso y que no sea solamente un proceso de hacer algo que uno ya sabe cómo es, sino de hacer algo que adquiera una vida propia y que haya una aventura en el proceso, que haya una experiencia en el proceso, para que yo creo que sí debería ser una experiencia, pues de eso se trata cuando nos sentamos ahí a verlo, eso es lo que nos promete. Entonces creo que debería haber una experiencia, para que haya una experiencia al verlo, debe haber una experiencia al hacerlo, y el espectador puede sentir eso de esa experiencia. Entonces el espectador está, y creo que las películas también deben dar el espacio para que el espectador reflexione, para que el espectador aporte. O sea, las películas no deben estar completamente cerradas en lo que están diciendo, sino que deben estar abiertas al diálogo y de alguna manera el espectador con su imaginación completa la película y aporta cosas a la película y la enriquece con su mirada. Gracias, Ciro, realmente lo disfruté. Felicidades, espero conocerte acá cuando vengas a Nueva York. ¿Tienes pensado venir? Vamos a ver si estamos en eso. Vale, Vamos a ver vale. en qué momento. Un Alex, placer. mucho gusto. Hasta luego. Abrazos.